Cordial saludo, doctor Juan Pablo. Iniciamos con nuestra exposición del segundo entregable, Innovación Curricular en Lengua Castellana, Currículo Rural, Básica Primaria de primero a quinto, Institución Educativa Villa de San Andrés. Nos encontramos Jorman Fernando Chiquillo, Ana María Quintero, Yurleidis González, Sandra Paola Flores, Vito Vladimir Linares, Damaris González quien les habla, Jimmy Giovanni Bejarano, Jorge Mario Sepúlveda, Doris Elena Yotagri, Magali Zuleima Mujica. Bueno, iniciamos con nuestro mapa conceptual, mapa mental. Aquí queremos hacer como un registro en resumen de cuál fue esa innovación que propusimos para este currículo del área de lengua castellana. Entonces, nuestra institución es Villa de San Andrés de Aguachica. El currículo es del año escolar 2026 del área de lengua castellana. Entonces, a través de nuestras diapositivas, mis compañeros y mi persona queremos contarte cuáles fueron esas fuentes en donde el currículo se apropió para poderle dar un valor. Diagnosticamos en el análisis algunos desafíos, algunas tensiones y también qué potencial tenía este currículo. En el análisis también pudimos observar que en cuanto al enfoque del siglo XXI, este currículo maneja varias competencias, que es la pragmática, la crítica, la alfabetización múltiple y las habilidades blandas. Nuestra innovación la llamamos podcast de la Villa, con el objetivo de manejar la oralidad y la memoria local. Nuestras estrategias, aunque lo propusimos para primero, tercero y quinto, se quiere realizar solo en quinto grado como inicio del proyecto. Y el impacto sería como mejorar en coherencia y cohesión ese vínculo que hay entre escuela y familia y pues mejorar la motivación escolar. Finalmente, vemos viable este proyecto en esta institución educativa a través de este currículo. Necesitamos computadores, tablets y una conectividad básica de internet. Necesitamos de docente dinamizador y la distribución pues de contenidos que lo usaríamos por medio de grupos de WhatsApp. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Damari. Bueno, dentro del contexto institucional tenemos que pues nuestra institución tiene como nombre Institución Educativa Villa de San Andrés. Esta está ubicada en la zona rural de Aguachica Cesar, en el corregimiento Villa de San Andrés, llamado antes Los Tutumeros. También tenemos un contexto rural disperso que es con bastante criterio en difícil acceso. Tenemos que el 85% de las familias de la zona rural, no solamente del corregimiento, son de estrato 1, y hay una muy grande brecha digital entre las limitaciones tecnológicas que están y lo que es la alfabetización digital. También tenemos y creemos que la escuela es un espacio de protección y cohesión, y por eso lo damos como un contexto institucional. Muchas gracias, compañero. Seguimos con las fuentes del currículo. Dentro de estas fuentes del currículo tenemos la fuente legal y la fuente nacional. Ahí está la Ley 115 de 1994 que nos reglamenta el servicio público educativo y también organiza el sistema educativo del país. También tenemos los lineamientos del MEN. Estos pues son una guía orientadora del Ministerio de Educación para diseñar dicho currículo. Dentro de los referentes de calidad están los estándares básicos de competencias, que son los criterios que deben hacer y saber los estudiantes en cada área y grado. También tenemos la fuente institucional, que es el modelo constructivista, donde cada estudiante construye su propio conocimiento a partir de sus saberes previos, y el enfoque sociohumanista, que busca pues una formación integral del estudiante. Muchas gracias. Continuamos con la compañera Yurleidis. El micrófono. Fuente del currículo. Pues dentro de esta fuente del currículo encontramos la fuente sociocultural del currículo, la cual pues hace referencia a ese conjunto en sí
de valores, de tradiciones, de esas costumbres y creencias, esos saberes y esas necesidades que se dan dentro de esta práctica del contexto rural, ¿no? Además de ello, pues se asume todo lo que es la tradición oral, que vienen a ser esas necesidades, esas problemáticas propias de esta sociedad o de esta comunidad, la cual siempre va a estar influyendo en la construcción de este currículo. Tenemos también las fuentes psicopedagógicas. En estas fuentes, pues nosotros vamos a encontrar que el currículo pues se va a fundamentar en unos aspectos que tienen que ver con la psicología, con ese aprendizaje y con esa pedagogía que orienta el aprendizaje en los estudiantes, lo cual debe organizar esa enseñanza según esas características evolutivas, cognitivas, emocionales y sociales, en donde pues Ausubel en el aprendizaje significativo lo denota muy claro, que es cómo aprenden esos estudiantes en cada etapa de su desarrollo y cómo esas estrategias metodológicas favorecen ese aprendizaje significativo, ¿ya? Teniendo en cuenta pues el estudiante como sujeto activo del universo y cómo se adapta al currículo y esas diferencias individuales. Muchas gracias. Bueno, cuando analizamos los intereses de nuestros estudiantes en este contexto rural, encontramos algo muy significativo. Aquí la oralidad tiene un lugar mucho más fuerte que la escritura. Nuestros niños y niñas narran, cuentan historias, describen su entorno con una riqueza que es verdaderamente impresionante. Pero cuando esto se debe pasar a una hoja de papel es cuando aparecen las dificultades. También es evidente que necesitan que el aprendizaje tenga un sentido práctico. Ellos se motivan cuando todo lo que aprenden se conecta con su vida diaria, con el campo, con su familia y con lo que viven. Cuando no son capaces de ver esto o cuando no pueden ver esta relación, el interés disminuye. Otro aspecto importante es la conectividad limitada. Definitivamente no podemos pretender diseñar propuestas pensando en un acceso permanente a la tecnología porque esto no es real. Eso nos obliga a ser más creativos y estratégicos. Y finalmente, algo clave es que necesitamos fortalecer el vínculo entre la escuela y la familia. En este contexto, la escuela no solo enseña ese conocimiento basado en contenidos, sino que también cumple un rol social, afectivo y comunitario. Por eso es que cualquier propuesta curricular debe considerar esa relación como parte esencial del proceso educativo. Siguiente, porfa. Con respecto a los retos, frente a este panorama, la propuesta busca responder a varios retos que son muy concretos. El primero es la brecha entre el currículo, que se plantea como una meta, y lo que realmente ocurre en este contexto social. Debemos tener en cuenta que muchas veces los estándares son demasiado altos, pero las condiciones no siempre son acordes a esto. Otro reto también es la evaluación, ya que aunque la normativa habla de una evaluación formativa, en la práctica sigue predominando lo cuantitativo, lo cual limita valorar todas estas oportunidades. También existe el riesgo de desmotivación e incluso deserción cuando el estudiante no le haya sentido a lo que está aprendiendo, y aquí es cuando debemos conectar ese otro desafío, la escasa contextualización del currículo. Esto quiere decir que esta propuesta no busca crear un currículo desde cero, sino que debe hacerse más pertinente, más conectado a la realidad del estudiante rural y más coherente entre lo que se planea y lo que se vive en el aula. Muchas gracias. Bueno, la relevancia de este modelo en el siglo XXI. Responder al siglo XXI implica formar sujetos con pensamiento crítico, resilientes y capaces de actuar en diversos contextos, como la transformación tecnológica, la crisis ambiental y cambios sociales acelerados. No se trata únicamente de preparar estudiantes para el mercado laboral, sino de formar estudiantes o ciudadanos con capacidad de liberación ética y pensamiento autónomo. Siguiente, por favor. El elemento de innovación curricular. Hemos para ser implementado en el área de lengua castellana para la básica primaria, titulado Innovación, el podcast de Villa Oralidad y Memoria Local. Este se propone aplicarlo en una sola sede, permitiendo crear un modelo piloto
considerando que el plan de área de lengua castellana tiene un proyecto de lectura y un club de lectura, y entonces este pretende potencializar este enfoque precisamente para el siglo XXI. Esta innovación consiste en la creación de un estudio de producción radial y un podcast basado en el dispositivo de modelos de dispositivos móviles, computadores sencillos en una sede específica, principalmente, como lo dijo anteriormente una compañera, en el grado quinto, como una estrategia de producción textual, oral y escrita. Muchas gracias. Esta propuesta curricular atiende necesidades concretas del contexto rural, fortalece la oralidad, que es una práctica cultural predominante de la comunidad. Además, contribuye a reducir brechas digitales básicas mediante el uso pedagógico de herramientas sencillas de audio. Asimismo, incrementa la motivación estudiantil, ya que los estudiantes producen contenidos con sentido para su entorno. Finalmente, promueve la identidad cultural al recuperar la memoria local y las narrativas comunitarias. Siguiente. En cuanto al impacto esperado, se evidencian 3 dimensiones. En el aprendizaje se espera una mejora en la coherencia y la cohesión textual, así como una mayor participación. En cuanto a la pertinencia, el currículo se contextualiza y dialoga con las realidades del territorio. Y en la evaluación se diversifican los instrumentos, otorgando valor académico a las producciones orales. Conclusiones preliminares. Listo. El currículo rural requiere territorialización. La innovación no depende solo de la tecnología, sino del sentido pedagógico. El modelo responde conceptualmente al siglo XXI, pero necesita adaptación contextual. Ya, continúo. Bueno, para concluir, podemos decir que el currículo rural no puede ser igual a todos, que necesita adaptarse a un territorio, a la cultura y a la realidad de cada comunidad, porque solo así será verdaderamente significativo. También entendimos que innovar en educación pues no es solo usar tecnología. Lo más importante es el sentido pedagógico que le damos a esa herramienta y cómo realmente ayuda al aprendizaje. Bueno, aunque el modelo educativo está pensado para el siglo XXI, todavía se necesita ajustarse al contexto rural para responder a sus verdaderas necesidades. En definitiva, pues el currículo es pertinente, que no solo busca que el estudiante entienda el mundo, sino que pueda contarlo y transformarlo desde su propia realidad. Para finalizar, tenemos acá las referencias que se utilizaron para la construcción del documento. Agradecemos la compañía de todos los ponentes. Muchas gracias.